Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. Antes de todo, pues quiero agradecer a Dios haber guardado tanto mi entrada como mi salida, que todo salió bien, gracias a Dios. Vamos a buscar en el libro de Hechos, capítulo 6. Gloria a Dios. Hechos 6, dice la palabra del Señor. En aquellos días, habiendo multiplicado el número de los discípulos, hubo murmuración de los helenistas contra los hebreos, porque sus viudas eran desatendidas en el servicio diario. Así que los 12, habiendo convocado a la congregación de los discípulos, dijeron: no es bueno que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad más bien, hermanos, a 7 varones de entre vosotros que sean de buen testimonio, llenos de espíritu, de sabiduría, y a quienes encarguemos esta función. Y nosotros nos dedicaremos a la oración, al ministerio de la palabra. Y lo dicho fue del agrado de toda la congregación, y escogieron a Esteban, varón lleno de fe y de Espíritu Santo, y a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas, a Nicolás, prosélito de Antioquía, a quienes presentaron delante de los apóstoles. Después de orar, les impusieron las manos, y la palabra de Dios crecía, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén, y un gran número de los sacerdotes obedecía a la fe. Oramos. Dios, permítenos entender a través de tu palabra, mi Dios, la vida de este hombre, mi Dios, Felipe, de esa obra del Espíritu, Dios, a través de su vida nos enseña en la Escritura, mi Dios, que seamos parte también nosotros de su ejemplo y podamos seguirle, mi Dios, a través de la Escritura en este momento, en el nombre de Jesús. Amén. Puede sentarse. Bueno, vamos a meditar, así como a través de el pastor estuvimos viendo la vida de José, apodado Bernabé. Vamos a ver un poco de la vida de Felipe, que también, por no confundirlo en la Escritura, también se le llama el evangelista, ¿verdad? Haciendo la diferencia de Felipe, el que era apóstol de Jesucristo. Ahora, muchas características que nosotros vamos a encontrar en la vida de los hombres de Dios a través de la Escritura es su comunión con el Espíritu, su comunión con Dios, su búsqueda de Él. Vemos primeramente una de las observaciones que hacen los apóstoles para buscar a estos diáconos, que más que todo, pues más adelante vamos a ver de que nunca se les ve sirviendo en el ministerio de las mesas como supuestamente estaban destinados a hacerlo, sino más bien cumplieron roles más protagónicos en el desarrollo de la evangelización, de la proclamación de la palabra y del llevar un mensaje a aquellos que lo necesitaban. En el versículo 3 dice: buscad más bien, hermanos, a 7 varones entre vosotros que sean de buen testimonio, llenos del Espíritu y de sabiduría, y a quienes encarguemos esta función. Ahí observamos ya muchas de las características que poseían estos 7, que pues uno de ellos era Felipe. Una de las situaciones que pide era el buen testimonio, la sabiduría, la llenura del Espíritu, y alguien que eran o tuvieron que haber sido dignos de confianza para darles un encargo directamente de los apóstoles. Vamos a ver en la vida de Felipe que él muestra esas características en su vida, muestra esa sabiduría de parte de Dios, muestra esa llenura del Espíritu, esa guía que él tenía a través de toda su vida, de su ministerio, y cómo Dios lo iba guiando y se reflejaba también en su testimonio, en su forma de vivir delante de Dios. Ahora, busquemos en Hechos 1:8
pasaje muy conocido, que dice: pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta lo último de la tierra. En la vida de todos los personajes que nosotros encontramos en la Biblia, muchos de ellos destacan porque son puntos de quiebre dentro del margen establecido, ya sea religioso, ya sea autoritario, ya sea de una tradición que se mantenía. Ellos llegan y vienen a desarrollar puntos que reflejan una diferencia tan grande. Por ejemplo, nosotros vemos la diferencia tan grande que hace Esteban, que tal vez se desarrolla más adelante la vida y ministerio de él. La vida de Felipe también refleja cambios muy importantes en el desarrollo de cómo se estaba realizando el ministerio en ese momento. Tan grande es la vida de Felipe, que si nosotros vemos el versículo 8 que acabamos de leer, se mencionan 4 lugares, ¿verdad? Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, es en Jerusalén y en Judea donde hasta el momento se había llegado, se puede decir, con la proclamación del Evangelio, que, bueno, registro escritural en Hechos tenemos, pero es cuando llega Felipe donde hay un cambio y ya el Evangelio sale de esa frontera que ya Jerusalén había establecido, o la iglesia de Jerusalén había establecido, porque ellos se habían quedado únicamente en Jerusalén y Judea. Sabemos de que Esteban sirve como punto de quiebre y la proclamación se extiende, se esparcen, son dispersos, como lo vemos en el capítulo 8. Vamos a leer el capítulo 8 del 1 al 4. Dice: Saulo consintió en su asesinato, y en aquel día hubo gran persecución contra la iglesia en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las regiones de Judea y Samaria, salvo los apóstoles. Y unos varones piadosos sepultaron a Esteban e hicieron gran llanto por él. Saulo asolaba la iglesia, entrando de casa en casa y arrasando a hombres y mujeres, los entregaba en la cárcel. Por lo que habían sido esparcidos pero los que habían sido esparcidos iban proclamando la palabra. Ahora, es en este momento, donde son esparcidos, donde son perseguidos, donde se ve un cambio, hay una diferencia. Ya la proclamación se deja hacer únicamente para aquellos judíos que estaban o que eran considerados parte del pueblo de Dios. Y en ese momento, en el versículo 5, nosotros encontramos al personaje que en esta noche vamos a desarrollar, que es Felipe. Dice el versículo 5: y Felipe, bajando a una ciudad de Samaria, les predicaba al Mesías. Hasta ese momento no hay un reflejo de que la iglesia había llegado a Samaria, sino hasta que son esparcidos y Felipe toma esa decisión guiado por el Espíritu, guiado por una decisión muy personal, muy guiada por Dios, porque a Felipe se le ha considerado aquel que predicaba y llevaba las buenas nuevas, evangelizaba a grupos marginados, a grupos que eran considerados no parte del pueblo de Dios, no parte de esas como listado de situaciones que la ley establecía para poder entrar en adoración con Dios en el templo. Entonces, vemos de que él empieza a romper ese esquema y dice, bueno, ¿qué le impide a los samaritanos oír la palabra de Dios? ¿Qué le impide a los samaritanos ser o venir a formar parte del pueblo de Dios? Y todas esas barreras que muchas veces nosotros encontramos en los evangelios, en los que el mismo Jesús dice, pues no me ha sido dado sino llevar el evangelio o el reino de Dios a las ovejas perdidas de Israel y no a los perros o a los perrillos, como otras versiones dicen. Esa barrera
la rompe Felipe y dice, bueno, realmente el evangelio también debe ser predicado a aquellos que por tanto tiempo han sido excluidos. Hablando un poco de la historia de Samaria, recordemos de que en el libro de Primero de Reyes, capítulo 12, se da la ruptura del reino, ¿verdad? De las 12 tribus, quedando una tribu únicamente, 2 tribus en las manos de los hijos de David, y las otras 10 tribus a las que se le llama Israel, y que la capital es Samaria. Desde ese momento, Samaria pues pierde mucho, o se da un conflicto ya interno, ¿verdad?, entre lo que se llamaba el reino del sur y el reino del norte. Al final, en 2 Reyes 17, nosotros encontramos ya cómo Samaria como tal desaparece, pierde o son exiliados, y el pueblo es como subpoblado por otras diferentes tribus de otras regiones, ¿verdad? Entonces, es en ese momento en el que se pierde mucho de lo que ellos consideraban puro y aquello que consideraban que había sido llamado de parte de Dios, porque muchos consideraban que se habían mezclado con las otras tribus. A tal punto de que se había creado una barrera entre Samaria y judíos, entre samaritanos y judíos. Más adelante nosotros en Juan podemos ver cómo Jesús se le presenta a una samaritana y empieza a dialogar, ¿verdad?, respecto a dónde, bueno, ella le pregunta dónde se debe adorar, en este templo o en este monte o en Jerusalén. Y Jesús le responde pues que ya no era necesario, que ya los que adoran a Dios tienen que hacerlo en espíritu y en verdad. Entonces, en Felipe nosotros también podemos encontrar eso. Encontramos de que él ya no está pensando en un templo, ya no está pensando en una adoración que era territorial, que eso únicamente pertenecía a Jerusalén, y llega con el evangelio de las buenas nuevas de salvación en el capítulo 8, versículo 5. Dice el versículo 6, y al oír y ver las señales milagrosas que hacía la gente, unánimemente prestaban profunda atención a las cosas dichas por Felipe, porque muchos que tenían espíritus inmundos salían clamando a gran voz, muchos paralíticos y cojos eran sanados, y había grande gozo en aquella ciudad. Todo predicador que va guiado por el Espíritu, dice la palabra, pues que nos acompaña las señales y los prodigios de parte del Espíritu. Entonces, esas señales, esos milagros que nosotros vemos en la vida de Felipe, están reflejando que era el Señor acompañándole en cada momento de su ministerio, de su guía, y es en ese momento en el cual empiezan a cerrarse esas brechas. Muchas veces nosotros, anteriormente, ¿verdad?, la iglesia siempre ha tenido como una visión muy cerrada de ciertos aspectos, y muchas veces el evangelio ya nos resulta en esa libertad que se le proclama a la samaritana de una adoración en espíritu, en verdad, con libertad, con gozo, como lo estaba reflejando en este momento Samaria, sino más bien nosotros venimos y predicamos un evangelio que cierra, que encajona, que dice no tienes que hacer esto, que no tienes que hacer esto, y empezamos en lugar de abrir brechas para acercar a las personas a Dios, a cerrar brechas para hacer más limitado, más difícil la situación, ¿verdad? Y nos vemos como Jesús decía a los fariseos, aquellos que están en la puerta y no dejan entrar. Pero muchas iglesias actualmente, al ver la situación que nosotros vivimos en el país,
están empezando a cerrarse y están diciendo, hay ciertos grupos a los cuales no tenemos que predicarles. Muchas veces no se predica por temor, muchas veces no se predica porque estamos enfocados en la parte externa y no en lo que Dios nos establece, que es la salvación del ser humano como tal. Entonces, nosotros como parte de la iglesia, ¿verdad? Gracias a Dios, en nuestra iglesia siempre se nos ha proclamado que nosotros tenemos que llevar el evangelio a aquellos que más lo necesitan, no importando su apariencia física, su estatus social, su forma de vida, sino que entre más difícil, más complicada sea esa persona, ese estilo de vida que lleve, estamos en la obligación de presentarlo porque es donde más necesita de esa libertad del evangelio. Entonces, ese era Felipe. Felipe era alguien que era guiado por el Espíritu, era alguien que en lugar de cerrar brechas y limitar a las personas a buscar de Dios, él abría posibilidades. Mientras muchos decían que los samaritanos eran perros, él decía, nosotros debemos de proclamarle que Jesucristo ha llegado. Les predicaba al Mesías, dice, les predicaba la salvación, la sanidad, la libertad de todo aquello que tanto necesitaban. Muchas veces el relato de esta ciudad va a decir de que llegaba un tal Simón, el mago, llegaba enseñándoles una forma de magia, de poder, en la cual no se exaltaba a Dios, sino que se exaltaba al mismo Simón, ¿verdad? Pero cuando llega Felipe, esas personas realmente pueden ver la mano de Dios, pueden ver la salvación de Dios. Muchas veces lo que podamos ver externamente a través de una religión, de una proclamación de alguien que lleva una palabra, no es sus manifestaciones externas, sino cuál es el resultado. Si realmente cuando nosotros predicamos, cuando nosotros llevamos la palabra, esas personas están realmente buscando de Dios, se están convirtiendo, están acercándose más a Dios, porque ese es el propósito último de toda la predicación, que nosotros podamos acercar a las personas a Dios. Bueno, más adelante, después de hablar del relato de este Simón, dice el versículo 9, cierto varón de nombre Simón había estado practicando magia en la ciudad y asombraba a la gente de Samaria, haciéndose pasar por alguien importante. A todos prestaban gran atención, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el llamado gran poder de Dios. Y por haberlos embelesado bastante tiempo por artes mágicas, les prestaban gran atención. Pero cuando creyeron a Felipe, que proclamaba las buenas nuevas acerca del reino de Dios y del nombre de Jesús, el Mesías, fueron bautizados tanto hombres como mujeres. Y aún Simón creyó, y habiendo sido bautizado, estaba pegado constantemente a Felipe y se maravillaba al ver las señales milagrosas y los grandes portentos que se hacían. Dice el versículo 24. Después de una situación que se da entre Simón y Pedro, pues dice el versículo 24, respondiendo entonces Simón, dijo, rogad vosotros por mí al Señor, para que ninguna de las cosas que habéis dicho venga sobre mí. Y ellos, después de testificar fielmente y hablar la palabra del Señor, regresaron a Jerusalén, evangelizando muchas aldeas de los samaritanos. Hasta aquí nosotros hemos visto pues un poco del perfil de Felipe. Él va y cumple prácticamente una de las tareas que también se reflejan en Hechos 1:8. Antes estaba Jerusalén y Judea, hoy también Samaria viene a formar parte de la obra del Espíritu que Dios quiere hacer en ese momento en la vida de la iglesia. Ahora, en el versículo 26 dice, en aquel tiempo un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur al camino que baja de Jerusalén a Gaza, el cual está deshabitado.
Y levantándose fue, y he aquí un hombre etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todo su tesoro y a quien había ido a adorar a Jerusalén. Este hombre, según Deuteronomio, era incapaz de poder acercarse a adorar con libertad al Señor, que era también alguien que por su condición física había sido excluido de la adoración libre que podía tener cualquier persona al Señor. Lo encontramos en Deuteronomio 23. Ahí se hace referencia a que el tipo de persona como este etíope eunuco estaba excluido tanto por su condición física como su origen, ¿verdad? Ahora, nosotros podríamos ver nuevamente la vida de Felipe, donde él obedientemente cumple lo que Dios dice. Él le dice, pues ve a tal lugar, y él lo hace. Dice el versículo 27, y levantándose fue, y aquí un hombre etíope eunuco. Bueno, eso, el versículo 28 dice, regresaba sentado en su carro leyendo al profeta Isaías. Entonces el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Corriendo Felipe lo oyó leyendo al profeta Isaías y dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Y él contestó, ¿y cómo podría si alguien no me guía? Y rogó a Felipe que subiera a sentarse con él. Y el pasaje de la escritura que leía era como oveja fue llevado a la matanza, y como cordero mudo delante del que lo trasquilaba, así no abrió su boca. En la humillación de su juicio fue quitado. ¿Quién contará su generación? Porque su vida es quitada de la tierra. Ahora, vemos cómo una simple pregunta de Felipe trata de hacerle entender el evangelio a una persona. Muchas veces la sabiduría que Dios nos da para comprender la escritura debe servir también principalmente no como una jactancia personal, sino como una guía para otros. Y una de las obligaciones de todo predicador es conocer la palabra. ¿Qué hubiera pasado si alguien nos pregunta qué quiere decir este pasaje? ¿Podríamos nosotros responderle a alguien que nos hiciera una pregunta respecto a la escritura, cualquier pasaje, ¿verdad? No específicamente este de Isaías. Podríamos explicar qué es realmente el significado, qué es lo que representa para nosotros y cómo ese pasaje puede realmente llevar a la conversión a una persona. Muchas veces nosotros nos enfocamos en nuestras predicaciones, nos basamos en lo que se dice, ¿verdad? O lo superficialmente que habla el pasaje muchas veces, y no sobre la esencia que lleva cada pasaje de la escritura. Dice que Felipe, el versículo 34, dice que tomando la palabra, el eunuco dijo, Felipe, te ruego, ¿de quién dice esto? El profeta, ¿de sí o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le proclamó a Jesús. Toda escritura tiene que llevar implícito el deseo de que esa persona pueda encontrar realmente esa salvación, esa visión, ese amor por Dios, esa redención. Y eso es lo que hace en este caso Felipe. Vamos a buscar en el Salmo 6:8, capítulo 68, versículo 31. Dice la palabra, príncipes vendrán de Egipto, Etiopía
se apresurará a extender sus manos al Señor. Desde este pasaje, un salmo atribuido a David, nosotros vemos cómo ya existía como una promesa, ya existía una forma de pensar en Etiopía, en los etíopes, como aquellos que en algún momento iban a llegar a buscar al Señor, a extender sus manos a Él. Y es en la vida de Felipe donde se da como la primicia de ese evento. Básicamente es en Felipe donde él toma esa palabra como una promesa y con la guía del Espíritu que lo había llevado hasta acercarse a ese hombre, lo hace una primicia para lo que nosotros conocemos como los gentiles. Ahora, ¿por qué Etiopía? En ese momento o en ese contexto, ¿verdad? Histórico, Etiopía era considerado una de los cuatro, o uno de los confines de la tierra de ese momento. Entonces, básicamente, siempre siguiendo la guía de Hechos 1:8, nosotros vemos de que ahí también es Felipe donde muestra que él lleva la primicia, no solo de los samaritanos, para cumplir también lo que dice Hechos 1:8, sino también la primicia de aquellos que iban a ser los gentiles. Ya en capítulo 9 nosotros vemos cómo Dios levanta directamente a Pablo, ¿verdad?, para hacerlo apóstol de los gentiles, pero la primicia como tal es en la vida de Felipe. Una de las grandes enseñanzas que nos muestra Felipe a través de su vida es de que él tenía una gran guía del Espíritu. Él, donde Dios lo empujaba, él iba, Dios lo llevaba, Dios hablaba con él. Se da la figura del ángel, que también refleja que era una palabra dada por Dios para guiarlo hasta cierto punto o a cierto punto. Felipe como tal se hace obediente a la palabra del Señor, a tal punto de que él iba proclamando la palabra, Dios lo acompañaba con señales, prodigios y milagros, lo empujaba hacia otro lugar y llevaba salvación, llevaba redención a los etíopes en este caso. Entonces, todo eso era gracias a que ese personaje, muchas veces que nosotros como tal o como personas nos vemos imperfectos por cualquier motivo, ¿verdad? Muchas veces nos vemos incapaces de poder desarrollar un ministerio o desarrollar una predicación, una palabra. Vemos que lo importante que vemos en la vida de Felipe es la gran obediencia que tenía a lo que el Espíritu le decía. Si el Espíritu le decía, ve y haz esto, él no decía nada, él solo obedecía. Lo que lo llevó a formar parte o a reflejar la vida de aquellos rompimientos que se iban dando a través de la iglesia. Él prácticamente sale del esquema de la predicación a judíos, sale del esquema de la predicación a pueblos que eran pues considerados indignos de recibir una palabra de Dios, pero él vio o fue guiado por el Espíritu a llevarles una palabra de salvación. Dice el versículo 36, 8:36. Yendo por el camino llegaron a cierta agua y el eunuco dice, mira agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Esta palabra es muy importante, ¿qué impide? Muchas veces las personas a las cuales se les proclama el Evangelio ven impedimentos en la religión, ven impedimentos en la forma de la iglesia, cómo está estructurada,
ven solo limitantes: no hagas esto, no hagas lo otro, no aquí, no allá. Y un eunuco, aparte de estar limitado por la legislación judía en Deuteronomio, era una persona que estaba limitada solo a adorar desde el patio de los gentiles, en el templo. Aunque era una forma de acercarse a Dios, se le restringía hasta ese lugar. No podía pasar de ese lugar, no podía llegar a acercarse más a Dios. Entonces, la predicación de Felipe le abre una puerta y le dice: tú puedes acercarte a Dios. Del predicador de la oveja que se menciona aquí, que fue como cordero mudo, es el que abre la puerta, el que abre una puerta para todos aquellos que antes estaban limitados, que estaban en oscuridad, sin esperanza, sin Dios. Y es donde este hombre le dice: ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Qué impide que en ese momento yo obtenga esa salvación de la que me has hablado? Entonces, el versículo 37, que en muchas de las versiones que ustedes tienen, pues hace referencia a que Felipe le dice que se bautice, ¿verdad? No en todas las versiones está, realmente los manuscritos más antiguos lo omiten, es decir, el versículo 37 realmente no formó parte del canon original en este capítulo específico. Dice el versículo 38: y mandó parar el carro, y ambos, Felipe y el eunuco, bajaron al agua y lo bautizó. Es en ese momento donde se rompe, ¿verdad? Se rompe el esquema aquel que se tenía de la salvación solo a judíos, la salvación solo a aquellos que podían cumplir ciertos ritos de purificación, porque si usted nota, él no le pide nada. Él llega guiado por el Espíritu, le proclama a través de la palabra de Isaías el mensaje de Jesús, y él reconoce que necesita de Dios y reconoce que puede acercarse a Dios. Y es en ese momento en el cual él pues es bautizado, que era también parte de una forma de decir: pues tú te has acercado a Dios. Dice más adelante: y cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no lo vio más, pero prosiguió gozoso su camino. Y Felipe fue hallado en Azoto, y al pasar evangelizaba a todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. A Felipe nosotros lo vemos siempre empujado, guiado por el Espíritu. Recordemos de que una de las características de aquellos que tenían que formar parte de los diáconos era la llenura del Espíritu. Otra era la sabiduría y el buen testimonio. Felipe refleja, aparte de esas grandes cualidades que tenía, refleja esa apertura del Espíritu para poder ver la necesidad de otros, la necesidad de Dios, la necesidad de la salvación en otras personas, en otros grupos que quizá en ese momento eran aislados o marginados por la religión, y que hasta ese momento también venían a formar parte de la marginación que la iglesia misma estaba ya cerrándose como tal. Pero es gracias a que fueron esparcidos, y que el hecho de que muchos empezaron a proclamar el Evangelio de Dios a otros que tanto lo necesitaban, que se rompe el esquema, se rompe aquello que había llegado a este momento a limitar a la iglesia, viene y se extiende a los samaritanos, se extiende la salvación a los samaritanos, se extiende a Etiopía, que era uno de los confines de la tierra en ese momento, y que se dice, aunque es como historia, ¿verdad?, o que este etíope llegó a formar parte pues de los primeros misioneros que llevaron también la salvación a Etiopía. Recordemos de que Dios nos convoca, Dios nos llama, Dios nos empuja muchas veces a través del Espíritu
a llevar esa salvación. De nosotros depende ser obedientes, de nosotros depende estar en esa búsqueda constante de sabiduría de Dios, de estar en esa constante búsqueda de la llenura del Espíritu Santo, en esa constante apertura de nuestra mente, no cerrarnos a los círculos que muchas veces nosotros ya tenemos conformados, ¿verdad? Lastimosamente la iglesia, no la nuestra, gracias a Dios, muchas veces se cierra y se limita y dice: nosotros a ese sector no podemos llegar a proclamar el Evangelio. Y entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos dejando que las personas dejen o se pierdan, y lo decimos, pues no nos importa. Es decir, la iglesia prefiere protegerse ella que llevar y ser obediente a la proclamación del Evangelio. Nosotros hemos aprendido, gracias a Dios, por nuestro pastor, de que la proclamación es donde el Espíritu nos lleva. Así que, y ese es lo que también nosotros vemos en Felipe. Él era guiado por el Espíritu, y donde el Espíritu lo llevaba, ahí llevaba la salvación del Señor. Grande es las lecciones que nos enseña este hombre. Grande es los privilegios que en la Escritura nosotros vemos que se le atribuyen, porque a él como que se le atribuye el ir rompiendo esas brechas, ir haciendo esos puentes que relacionaban el Evangelio que Jesucristo había establecido con todos aquellos grupos que en ese momento eran marginados, eran tenidos de menos, y a los cuales no se les predicaba el Evangelio. Entonces nosotros tenemos que venir a formar parte también, ser como este hombre, como Felipe, que creaba puentes, que creaba brechas para poder ir comunicando la palabra del Evangelio, ir proclamando la salvación. Así que esto es lo que Dios ponía en mi corazón en la vida de Felipe. Realmente es un hombre que refleja mucho de la guía del Espíritu, mucho de la sabiduría de Dios, y nos habla de cómo tenemos que tener una mente amplia a lo que el Espíritu nos guía, a lo que el Espíritu nos llama. Gloria a Dios. Muchas gracias, hermano Roberto. Felipe, el Evangelio camina en hombres y mujeres, y estos hombres viven estas tensiones. Aquí tenemos a Felipe. No todo en la vida de un predicador es perfecto. Felipe no se percató de un problema de uno de sus convertidos. En el episodio de Felipe y Simón el mago. Por eso siempre es necesario que el predicador entienda que hay otro de mayor experiencia que él, que hay otro que con quien debe consultar. Ningún predicador puede pretender tener éxito en todo y que todo lo sabe. El episodio de Simón el mago nos habla de alguien que en apariencia era buen creyente. Lo dice el versículo 13. Simón tiene todos los signos de un convertido. ¿Cuáles fueron los actos de Simón? Primero, creyó. Segundo, se bautizó. Tercero, seguía a Felipe. Cualquiera con estas tres características piensa que tiene un buen discípulo. Sin embargo, no lo era. Debió intervenir Juan y Pedro para revelar realmente las intenciones del corazón de Simón.
En el afán de la predicación uno encuentra a muchas personas que se unen al ministerio, pero no tienen buenas intenciones. Por eso es necesario siempre estar bajo la dirección espiritual de alguien en el ministerio. Nadie que se la quiera llevar de independiente y que todo lo sabe va a salir bien. Aquí hemos tenido predicadores de nosotros, discípulos de alguno del equipo pastoral, que de repente se les baja el dado y se disparan, agarran cortocircuito y deciden agarrar camino solos. Piensan que independizándose encontrarán libertad. Este ministerio de la predicación, si de algo requiere, es de liderazgo espiritual de otro. Gracias, hermano. Es de liderazgo espiritual de otro, porque es tan fácil engañarse y es tan fácil ser engañado. Yo le decía a los hermanos del equipo pastoral ahora que el salvadoreño es bueno para dar paja. Hoy quien ahí va a presentarse a la fiscalía mañana, medio mundo, estamos contigo, escribiéndole, ninguno va a estar metido ahí. Todos los que van a estar los van a llevar diferentes transportes, bases, bases de partido y de comunidades, pero cualquierita que se deje dar paja en las redes, sí, estoy con usted. Cualquier cosa que les pase, dígame. Pajas son, hermanos. A la hora de los tomatazos nadie va. Nadie. Estamos contigo. Pero que usted se va a movilizar por cuenta propia, que va a suspender sus estudios, su trabajo o su rutina de actividades, y que va a agarrar el bus solito, sin que nadie. No, es paja. Ah, pero el salvadoreño es bueno para dar paja, aún en las iglesias. No, hombre, vos ya podés poner tu iglesia, dale. Aquí estamos, te vamos a apoyar. Y allá va el dundereco. Aquí ha habido gente que ha hecho cuentas alegres. Cuentas alegres. Que, no, sí, yo sé que el pueblo va a salir conmigo. Y la gente está llorando. Y miren si se van con él. Que la gente es buena para dar paja. No agarre paja. En esto hay que tener liderazgo espiritual. ¿Qué daño hubiera hecho a la obra Simón el Mago? No sabemos qué daño le hubiera hecho de no haber sido por Pedro y Juan. Quizás en la buena voluntad Felipe contento que este hombre estuviese convertido, pero a veces en la sencillez y la alegría de la conversión de otro no nos damos cuenta que entre nosotros aquí hay Simones y Simonas, hermanitos. Allá andan, creen, se bautizan, asisten, sirven, allá andan, pero son Simones, son Simonas. Solo el billete les interesa. A este solo el pisto le importaba. Ver cómo seguía durmiéndose a la gente. Si antes se la dormía con el poder del diablo, hoy se la quería dormir con el poder del Espíritu Santo. Y estaba dispuesta a pagar por ese poder. El Espíritu no se compra ni se vende. En la vida de la iglesia hay personas que entran y no son correctas, hermanitos.
ustedes pongan cara de vivos, pidan sabiduría, pidan llenura del Espíritu. Aquí en las iglesias han habido problemas que de repente una hermanita en el amor de Cristo, otra hermanita hasta le prestó la escritura en la casa para un préstamo. Hasta que están en el lío, llegan a preguntarle al pastor: pastor, que yo presté mi casa para una, ¿y qué hago ahora? ¿Y qué va a hacer? Vaya a alquilarle. Voy a decir: ¿qué pasa yo? ¿Por qué no me preguntó cuando estaba de loca tomando esa decisión? No consultan, como que no tienen guía espiritual. Que fíjese que, ¿se acuerda aquella hermana, aquel hermano? Yo le serví de fiador. ¿Y cuánto es? $4,000. Me van a embargar el sueldo. ¿Sabe qué haga? Le voy a decir: zóquela por dunda, por dundo. ¿Por qué no preguntan? El aprecio puede llevarlo a cometer errores. Quizá Felipe, en el buen aprecio, se alegró que Simón estuviera allí, que creyera, que se bautice y que vaya con él. Pero tuvo que llegar los apóstoles, líderes espirituales, para discernir que ese en apariencia era, pero que realmente no lo era. Y eso pasa siempre en la obra. Hay que tener cuidado, hermanos. Para eso hay apóstoles. Diríamos hoy, para eso hay líderes espirituales con mayor experiencia que usted. Hay hermanas con mayor crecimiento, con mayor madurez, con mayor conocimiento, con mayor trayectoria. Acérquese, hermana. Fíjese que una hermanita me ha pedido este favor, ¿usted qué cree? O mire, hermano, fíjese que fulano me ha dicho que si puedo ayudarlo en esto, ¿usted qué piensa? A veces el cariño puede entorpecer la lucidez y entorpecer el entendimiento. ¿Me entienden, hermanitos? Ahí andaba Felipe, buen predicador, buen siervo. Pero ser buen siervo no le garantizas discernirlo todo o sabérselo todo. Siempre hay alguien que puede iluminarle. No se meta a líos en la alegría de ver convertidos. No se meta a compromisos personales sin antes consultarles con el líder al cual usted le responde en este camino de la predicación. Se preguntan qué hubiera pasado si Simón comienza a crecer y a crecer y a crecer, y de repente Felipe le dice: mira, me tengo que ir, te voy a dejar a vos a cargo de la obra. Imagínense. Tuvo que llegar Pedro para decirle: que tu dinero perezca contigo, le contestó Pedro, porque intentaste comprar el don de Dios con dinero. No tienes arte ni parte en este asunto, porque no eres íntegro delante de Dios. Por eso arrepiéntete de tu maldad y ruega al Señor, tal vez te perdone el haber tenido esa mala intención. Veo que vas camino a la amargura y a la esclavitud del pecado. Y todavía el Aragán quiere que otro le resuelva el problema. Rueguen por mí, dice. No, hombre, él tiene que rogar. Él tiene que pedir a Dios. Sí, hermano, ay, ora por mí, es que yo tengo este problema. Nada que ore por mí, él tiene que orar.
Tengan cuidado, hermanitos, predicadores, porque en el camino del ministerio uno conoce a lobos y lobas vestidos de oveja. Oye, con lanita, pero son lobos y lobas. Pónganse de pie, iglesia.